Shalom, shalom. Toda honra, gloria y alabanza se dada a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham Makahakudash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra del molino, y un shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad, con fin de edificar el electo. Yo soy el hermano Malahakia del campamento de la gran piedra del molino, la iglesia que se encuentra en Des Moines, Iowa, con otra lección. Lo que quiero empezar es San Juan, capítulo 16. Este libro de San Juan, capítulo 16. Y versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas son palabras que el Señor nos dejó para reflejar en ellas, para considerar, ¿verdad? Nos explicó, nos dijo que en el mundo vamos a tener tribulación. Vamos a buscar qué dice esa palabra, tribulación. ¿Sí? Aquí. En el Británica. Dice: tribulación. ¿Qué pasó? Que ahora no se frizó completamente el teléfono, no sé qué pasó. Wow. Aguántame, Salaki, Babkusha. Ok, dice: infelicidad, dolor o sufrimiento. Dice: una experiencia que hace que alguno sufra. ¿Sí? Y en las escrituras esa palabra tribulación dice: thlipsis. Strong's G 2347. Thlipsis. Thlipsis. Ok, thlipsis. Y dice: ser presionado juntos, opresión. Metáfora: opresión, aflicción, tribulación, angustia o estrechos. Y es a lo que somos llamados. Sí, este camino es de sufrir, man. Y no porque estamos siendo purgados. Sí, estamos siendo limpiados, santificados por medio de nuestras aflicciones, por medio de ese camino estrecho. Y el Señor dijo: sí, van a sufrir, se van a sentir oprimidos, se van a sentir tristes a veces, van a ser afligidos, van a pasar diferentes cosas estrechas, pero ¿qué? Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya ha vencido estas diferentes cosas. Sí, y entendiendo que es el final de todo esto. Es la confianza, la fe que tenemos nosotros, man. Entonces es necesario y entendemos el proceso de lo que está pasando. Porque hermanos están en el purito infierno, man, siendo afligidos, pasando diferentes cosas que otra gente jamás pensará, que un hombre esté pasando eso, ¿me entienden? O sea, la gente los ve y ellos normal.
pero por dentro ese hermano está pasando diferentes cosas, aflicciones en su mente, en su espíritu. Se siente presionado. Y es lo mismo que pasó con nuestro Señor. Cuando era su tiempo de sufrir, Él fue presionado. Y es por eso que estaba en el jardín de Getsemaní. Que es donde el aceite es presionado, man. Y nosotros somos llamados a lo mismo, pero entendemos lo que está pasando, ¿ok? Este es el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, en esos tiempos de angustia, en esos tiempos difíciles, en esos tiempos estrechos, dice que nos gloriamos. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esa palabra paciencia es sinónimo con sufrir. Sufres esas diferentes cosas, te hace más que paciente, trabaja en ti ciertas cosas. ¿Ok? Entonces dice que sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, ¿sí? O experiencia, que has pasado por eso. Dice, y la experiencia, esperanza. Porque ves cómo el Señor te saca de eso. Entonces cuando estás pasando eso, lo sufres, lo pasas, ves cómo el Señor te ayuda a salir de ese pozo, cómo el Señor te ayuda a fortalecer tu espíritu para seguir adelante. Y tienes esa esperanza. Entonces cuando llega a pasar otras diferentes cosas, dice, hey, esto duele. No es nada divertido, como dice también en Romanos. Dice que ningún castigo por el tiempo presente es causa de gozo. ¿Ok? Dice, pero de aflicción. Dice, no chastening the present seems to be joy, but grievous. Pero dice, pero al final capacita o da el fruto de la paz para aquellos que son ejercitados por Él. Entonces en el momento no se siente bonito, en el momento no se siente algo bien, algo cómodo, que, sí, pero duele. Pero al final nos hace crecer, nos hace mejor, nos hace más cerca de Yahweh Bashem Yahushai. ¿Sí? Y dice que la tribulación, Romanos 5 y 3 dice, la tribulación produce paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. Dice, porque el amor de Yahweh ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. ¿Ok? Y por eso me gustó la foto que puse en el foro. Sí, porque esos animales los búfalos sí, son los búfalos, ¿ok? Los búfalos, cuando llegan tormentas severas, no se quedan, ¿cómo les explico? En el campo abierto, cuando están en la naturaleza y pasa una tormenta, ellos no se quedan ahí. No se quedan puestos en la tormenta, porque dura más. Lo que ellos hacen es que enfrentan esa tormenta y caminan hacia ella.
Y igual nosotros debemos de tener la misma mentalidad. Cuando pasan estas aflicciones, no debemos de tratar de alejarnos, de evitar el sufrimiento, pero más bien enfrentarlo. Porque tenemos allá a Hashem Yahushai, enfrentarlo. Y lo que pasa es que ellos caminan hacia la tormenta, no contra. Porque si caminas contra, esa tormenta te va siguiendo y va a durar más tiempo. Pero si la enfrentas y caminas hacia ella, sí, vas a sufrir un rato, a lo mejor va a doler. No va a ser nada de alegría el caminar hacia ella. Pero lo que viene pasando es que se termina más rápido. Porque entras a lo que es el ojo de la tormenta o el final de la tormenta, donde ya se acabó. Entonces es un tiempo más corto. Y eso es nuestro camino en esta fe. Mientras que nosotros tratamos de evitar, de hacer esto, se prolonga más. Pero cuando estamos en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de adversidad y lo enfrentamos, oramos, llamamos a Yahweh Hashem Yahushai, nos ponemos a leer estas diferentes cosas para fortalecer nuestras almas y enfrentamos esa adversidad, salimos más temprano, es más corto. ¿Ok? Entonces por eso me gustó esa imagen. Y eso es parte del camino. En 1 de Pedro 4 te explica, que deja mejor la agarro. Es 1 Peter, 1 de Pedro 4 y 12. ¿Ok? Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No pienses, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Qué raro, ¿no? ¿Cómo? No, man. Es parte del camino que estamos llamados. Estamos llamados a sufrir. Y hay un precepto también en 1 de Pedro, que te explica de eso, que somos llamados a esto. Igual como nuestro Señor Yahushua sufrió, nosotros también tenemos que sufrir. Tenemos que pasar dolor, quebramiento de corazón, aflicción de espíritu, todo eso, man. Es necesario que lo pasemos, porque nuestro Señor lo hizo. Y como vamos a tocar el tema, por medio de esas aflicciones, Él fue hecho perfecto, ¿ok? Pero dice, 1 de Pedro 4 y 13, dice, pero si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Mashiach Yahushua, para que también en la revelación de su gloria os glorieses con alegría. Ok, entonces es una necesidad pasar esto, sufrir, sentir dolor. Hebreos capítulo 2 y versículo 10 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. ¿Ok? Entonces, Él fue hecho perfecto por medio de los padecimientos que Él sufrió. Y es lo mismo que pasa en nosotros, hermanos, hermanas. Como leímos en Romanos, todo trabaja por nuestro bien, como te explica en Romanos 8. Dice, todo lo que sucede, básicamente todo lo que sucede trabaja por el bien para aquellos que aman a Yahweh Hashem Yahushai.
Entonces pasamos estas cosas, es por tu bien, te está perfeccionando, te está haciendo perfecto. Y al final de todo, el Señor ya venció el mundo. Entonces es algo bien pequeño el sufrir ahorita en este presente momento para poder obtener esa gloria con nuestro Señor, man. Y sí, man, duele bastante, man. Se siente, como dice la escritura, no es causa de gozo, man. Sientes ese dolor, pero entiendes, man, que esto es una necesidad. Yo ocupo esto. Duele, no quiero pasarlo, pero es una necesidad, tengo que. Y pues ya te pones a pensar y dices, pues ya qué, man, ya estoy aquí. Vamos a darle. Porque el electo jamás se va a dejar por vencido, no se rajan. Van a seguir adelante porque el Señor está con nosotros. Y nos vamos a seguir porque el Señor está con nosotros. Pase lo que pase, tengamos que sufrir lo que tengamos que sufrir, vamos a salir adelante con nuestro Señor porque Él está de nuestro lado. Él pelea nuestras batallas. Y jamás nos va a desamparar, jamás nos va a dejar solos. ¿Ok? Entonces, oremos, estemos en oración, estemos aliados con la hermandad, pasar tiempo con los hermanos, y entendiendo que no estamos solos en esto. Ahí dice que las mismas aflicciones que pasan dentro de ti, pasan dentro de tus hermanos que están alrededor del mundo. Hay otro hermano que está pasando lo mismo. Hay hermanos que están pasando cosas peores. Y al final de todo el Señor pasó lo peor de lo peor. Y lo que nosotros estamos pasando no se puede ser comparado con lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, con gusto y alegría, Señor, si yo tengo que sufrir esto por ti, si yo tengo que pasar por esto, y yo sé que me estás haciendo pasar esto por mi bien, entonces sea su voluntad y no la mía, como dijo el Señor Yahawashi. Como oramos siempre, ¿verdad? El Padre nuestro, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Sea la voluntad del Señor y no la nuestra, man. Y a pesar de todo, en cada instante reflejar y regresar a los preceptos. Estoy pasando esto, ¿qué es lo que dice las escrituras? ¿Cómo me debo de mover? ¿Cómo debo de pensar, razonar, comportarme? Y aplicar esas cosas. Y a veces cuando estás en estas situaciones, quizás otra gente está involucrada, y cuando tú te mueves en el Espíritu, cuando tú aplicas las escrituras, a veces se hace peor la situación. Y hablo de un punto de vista de lo carnal. Estás sufriendo, que esto, que el otro, y empiezas a caminar en el Espíritu, haces lo que fue mandado el Señor, perdonas, enseñas misericordia, aquí no reaccionas, y a veces se empeoran las cosas porque la gente se enoja contigo. ¿Cómo que esto, que el otro? No se preocupen, hermanos, no se preocupen, hermanas, porque te estás moviendo de una manera que es agradable con el Señor. Así se movió nuestro Señor, man. Eso le da alegría. Como te dicen las escrituras, el Señor nos ha demostrado lo que es agradable con Él. Entonces jamás se sientan mal o tristes o sea lo que sea por aplicar las escrituras, man. El Señor está con ustedes. Así es como quiera que nos movamos el Señor. Y si la gente no le agrade, pues muy su vida, man. Que sigan su rumbo. Que ellos tengan que hacer lo que ellos hagan. Y a lo mejor te van a oprimir más a ti. Esa es la condenación de ellos. Tú sigue adelante, man. ¿Ok? Por eso el Señor nos dio las escrituras. Lean
el sermón, cuando fue el Señor a predicar en el monte. Y te explica esas cosas. Bendizaos, benditos sean ustedes cuando los hombres hablen mal de ustedes. Benditos sean cuando los oprimen, cuando los afligen por mi causa. Estamos en buena compañía, hermanos. Estamos por el camino correcto. Entonces, Dios mediante esto haya sido edificante, exhortante. Hermanos, sigan fuertes. Estamos entrando en tiempos de tribulación. Estamos entrando en tiempos muy difíciles, donde las cosas se están elevando. Y lo más que pasen estas diferentes cosas, lo más que nos tenemos que apegar a Yahweh Hashem Yahweh Shai, como nos explica en el libro de Sirach, desde el 2º capítulo. Entonces, seguir firmes, pidan por oraciones, oren ustedes, que eso es algo que también a veces es difícil hacer, que somos atacados por diferentes espíritus. Pero oración es clave, man. Ok, entonces, hasta la próxima. Quiero decir, Kohalayimla, Barakata Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Rakakwadash, doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra molino. Hasta la próxima vez, hermanos. Shalom. Que la paz y la gracia de nuestro Señor esté con ustedes. Shalom.